Esta ley, para establecer la culpa o la inocencia de una adúltera, es sorprendente en muchos sentidos. Al principio parece tremendamente parcial contra la mujer, pues no hay un requisito similar con relación al hombre. Un examen más minucioso de la ley muestra qué es lo que encerraba y la razón por la que el Señor la reveló. Los rabinos que han comentado en cuanto a este texto nos informan lo siguiente: cuando un hombre, llevado por el espíritu de los celos, sospechaba que su esposa hubiera cometido adulterio, la llevaba ante los jueces y la acusaba del delito, pero si ella aseguraba su inocencia y rehusaba reconocerse culpable, y siendo que él no tenía testigos para testimoniar en su favor, requería que ella fuera sentenciada a beber las aguas amargas indicadas por la ley, que Dios, por este medio, descubriera lo que ella deseaba esconder. Después que los jueces escuchaban la acusación y la negativa, el hombre y la esposa eran enviados a Jerusalén para comparecer ante el Sanedrín, cuerpo compuesto de los únicos jueces en tales asuntos. Los rabinos dicen que los jueces del Sanedrín al principio prorrumpían en amenazas para confundir a la mujer y hacerla confesar su delito. Si ella persistía en declararse inocente, era llevada al portón oriental del tribunal de Israel, donde le era quitada la ropa y era vestida de negro en presencia de otras mujeres. El sacerdote entonces le decía que si ella sabía que era inocente no tenía que temer nada, pero que, si era culpable, podía esperar sufrir todo lo que la ley señalaba, a lo cual ella respondía: amén, amén. El sacerdote entonces escribía las palabras de la ley sobre un trozo de pergamino, con tinta que no contenía vitriolo para que pudiera ser borrada fácilmente. Las palabras escritas sobre el pergamino eran, de acuerdo con lo que dicen los rabinos, las siguientes: si un extraño no se ha allegado a ti, y tú no estás contaminada por haber traicionado el lecho de tu esposo, estas aguas amargas que yo he maldecido no te dañarán, pero si te has alejado de tu esposo y te has contaminado allegándote a otro hombre, que entonces seas maldita del Señor y ejemplo para su pueblo, que se pudra tu muslo y tu vientre se hinche hasta reventar. Que estas aguas amargas entren en tu vientre hinchado por ellas, se pudra tu muslo. Después de esto el sacerdote tomaba un cántaro nuevo, lleno de agua sacada del recipiente de bronce que estaba cerca del altar de los holocaustos, echaba polvo tomado del suelo del templo al agua, le añadía algo amargo, como ajenjo, y habiendo leído las maldiciones antes mencionadas y después de recibir la respuesta de la mujer en el amén, borraba las maldiciones, raspándolas y echaba la basura que se producía al borrarlas del pergamino en el recipiente de agua. Durante este procedimiento otro sacerdote rompía la ropa de la mujer hasta la altura del pecho, le descubría la cabeza, le desataba la cabellera, le sujetaba la ropa rota con una faja por debajo de los pechos y le daba la 10ª parte de un efa, o sea, alrededor de 2 litros de harina de cebada, la cual estaba en una sartén, sin aceite ni incienso. El otro sacerdote, que había preparado las aguas de los celos, las daba a beber a la acusada, y en cuanto las había ingerido, ponía la sartén con la harina en manos de ella. Esta harina era mecida delante del Señor, y parte de esta era arrojada al fuego del altar. Si la mujer era inocente, volvía con su esposo, y las aguas, en lugar de incomodarla, la tornaban más saludable y fructífera que antes. Si, por el contrario, era culpable, enseguida quedaba pálida, sus ojos parecían salirse de sus cuencas y, para evitar que el templo fuera profanado con su muerte, era sacada y moría enseguida con todas las circunstancias ignominiosas descritas en las maldiciones. Hay varios puntos que debemos tener en cuenta. 1. Aunque este rito se concentraba en la mujer, de ninguna manera implicaba que los hombres que cometían adulterio fueran perdonados, pues la ley claramente declaraba que los adúlteros de ambos sexos tenían que ser apedreados hasta la muerte. 2. En cierto modo, la ley proveía 2 clases de protección para las mujeres. Primero, sin esta ley es posible que un marido acusara injustamente de infidelidad a su esposa. Si su sola palabra era suficiente para condenarla, ella estaría ciertamente en una situación terrible. Al poner en manos del Señor la determinación de culpabilidad o inocencia, en lugar de ponerla en manos del esposo o de otros hombres, se aseguraba de que ella podía volver a ocupar el lugar que le pertenecía en la sociedad y recuperar su buena reputación si era inocente. El segundo beneficio positivo es más sutil pero probablemente de mayor valor. Si el marido sospechaba que su esposa había cometido adulterio, uno de los resultados sería una gran tirantez en la relación matrimonial. En el sistema legal de hoy día, sin testigos para probar su culpabilidad, el tribunal probablemente la declararía inocente. Pero la base para ello sería la carencia de evidencia positiva de su culpa y no una prueba de su inocencia. Tal declaración legal, por lo tanto, serviría de poco para aliviar las dudas del esposo, y el enfriamiento de la relación continuaría. Los vecinos y amistades también cobijarían sospechas en cuanto a la inocencia de la mujer.
Con el juicio por celos, la prueba de la declaración de Dios sobre la inocencia de la mujer resultaba irrefutable. La reputación de ella se salvaba y la relación matrimonial se mejoraba. Así, la verdadera justicia y la misericordia eran aseguradas y el asunto pronto quedaba acallado. 3. Aquellos que preguntan por qué no había una prueba semejante que la mujer pudiera demandar de su marido deben recordar que, si la mujer acusada rehusaba someterse a la prueba de las aguas amargas, su actitud era considerada una confesión de culpabilidad. En ese caso, ella y su pareja en el acto indigno eran ajusticiados. Si ella intentaba mentir y pasar la prueba, pero acarreaba las maldiciones sobre sí, este resultado también era considerado prueba de culpa para el hombre con quien cometió la falta. Es posible que si una mujer creía que su marido era culpable de infidelidad pidiera que la mujer que sospechaba fuese sometida a prueba de celos. El resultado inmediatamente establecería la culpa o la inocencia del esposo, así como de la mujer con la cual hubiera cometido falta. 4. Así, en un mundo donde los derechos de las mujeres a menudo eran pisoteados, el Señor proporcionaba un medio para proteger sus derechos, así como para asegurarse de que el mal fuese destruido y la justicia establecida.